Bien, en la presente lámina lo que vamos a hacer son árboles en planta. Sí, vamos a dibujar 12 y vamos a dividir como siempre nuestra hoja en partes iguales. Sin embargo, no lo van a marcar muy fuerte. Acuérdense que esto es nada más para tener un espacio donde centrar nuestros arbolitos. Van a dividir su margen 1 centímetro perimetral y 2 centímetros al lado izquierdo. Posteriormente vamos a dividir en 2 en sentido vertical y luego esos 2 lo vamos a dividir en otros 2, consiguiendo así 4 en sentido vertical. Ahora esta vamos a dividirla en 3 partes iguales. Recuerden que estas líneas no tienen que ser muy fuertes para que no llamen tanto la atención. Vamos a centrarnos en el espacio número 1, en el primero que tenemos. Y aquí vamos a dibujar un árbol abstracto. Y un árbol que no tiene mucha ciencia, simplemente vamos a hacer un círculo. Vamos a dibujar el eje donde probablemente pudiera ubicarse el centro del tronco. Y vamos a marcar alguna simbología que nos represente ahí con simples trazos, ¿no? Igual aquí, esto es meramente indicativo, es un estilo abstracto totalmente. Pueden incluso hacer doble círculo y manejar algún asurado en esta parte para que nos represente la sombra. Esto puede ser con técnica totalmente libre, ustedes ya saben manejar líneas, desgrafiado, esfumado, etcétera. Bien, este sería el primer árbol así como se ve, un poco simple. Puede ser con mina 2B, pero manejando siempre trazos muy variados, no monótonos. Esta representación totalmente libre. Vámonos al segundo. Igual dibujamos un círculo para guiarnos. Estos círculos pueden ser a mano, o sea, definitivamente la naturaleza no es exacta, no tienen por qué ser a compás. Aquí también vamos a ubicar con un centro líneas concéntricas para ubicar lo que viene siendo el centro del árbol, ¿no? El tronco. Podemos manejar unas líneas con diferente calidad, incluso podemos marcar unas muy fuertes y otras más tenues, de tal forma que se vea nuevamente una variedad en el trazo. Con el mismo lápiz incluso podemos conseguir esa variedad de trazos, ustedes ya lo saben. Y al final podemos manejar como si fuera algún tipo de palma o palmilla, líneas curvas a lo largo de esos trazos. Igual, para no hacerla tan monótona y variar, podemos enfatizar las líneas fuertes con más trazos, sobreponer trazos encima. No en todos, solo en algunos. Esto puede ser a base de varios trazos o de un trazo muy marcado. Igual podemos manejar algunas líneas todavía auxiliares, subdividiendo las áreas, y con esto ya tendríamos un segundo trazo de árbol. Vamos a hacer el tercero. Igual empezamos con un trazo auxiliar de un círculo o un óvalo o algún elemento así, y nuevamente hacemos nuestra división, enfatizando el punto donde pudiera quedar nuestro tronco. Saco algunas líneas. Este también es un árbol abstracto, medio raro probablemente, y vamos a trazar algunas líneas que arranquen del círculo hacia el centro sin que lleguen hasta el mismo, probablemente nada más direccionándolas al centro. Estas pueden ser también diferente separación. Y ahora lo que vamos a hacer es contornear esa figura con líneas quebradas, una línea quebrada muy fuerte de diferente longitud, triangulares y rectangulares, sí, totalmente libres en separación y en profundidad. Y así terminamos una parte. Ahora vamos a ponerle un sombreado. Recuerden que los sombreados siempre van en una misma dirección,
Entonces si las vamos a poner del lado izquierdo, que sean todas del lado izquierdo. Así pudiera quedar otro tipo de árbol. Vámonos con el que sigue. Ese igual puede ser un tipo de palma, ¿no? Algo así. Vamos a dibujar ahora un árbol totalmente seco. Trazamos pues la circunferencia. Recuerden, trazo auxiliar solo para contornear. Posteriormente vamos a empezar a distribuir ramas del centro hacia afuera. Un ramaleo principal. Y posteriormente, a raíz de ese ramaleo, vamos a sacar más ramas que lleguen hasta el círculo. Esta es la técnica, chicos. Empezar de las ramas y terminar en las mismas. Subdividir esa rama y terminar en el círculo. Vean cómo voy sacando de cada rama una y luego otra. Todas llegan hasta el círculo. Trazos rectos pero libres, no rígidos. Si ustedes consideran que es suficiente, ahora lo que procede es engrosar el ramaleo principal nuevamente, procediendo a marcar de fuerte a delgado. Los árboles se caracterizan por tener ramas que van adelgazando conforme van llegando a su parte final. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿no? Algunas de gruesas a delgadas. Una vez terminado, podemos regresarnos a dar calidad a la ramificación original, siempre y cuando diferenciemos muy bien las ramas principales con un trazo más fuerte. Vámonos con el siguiente. Hacemos nuestro círculo generador. Ahora vamos a dibujar un árbol similar al anterior, pero ahora con ramas más, se podría decir, más realistas. Sin embargo, la técnica también es muy similar a la anterior. Vamos a empezar marcando nuestras líneas principales, nada más que ahora un poquito curveadas, de curveadas a rectas. Del centro, las principales. Posteriormente de ahí vamos a empezar a sacar líneas como si fueran L's que salen de las ramas y que van a terminar hasta el círculo también. Ven ustedes cómo saco puras L's. ¿Sí? Tratando de terminar antes de llegar a la anterior para así dibujar más de un lado y de otro. Pero vean cómo todas terminan en el círculo. Traten de no abusar y manejar todas en un solo sentido. Unas del lado izquierdo, otras del lado derecho. Una vez terminado la red general, lo que vamos a hacer es igual engrosar de algunas del centro hacia afuera. Entonces yo decido cuáles son las principales y me agarro engrosándolas. Evitar la monotonía en el trazo con este tipo de sombreados y de retoques es muy importante. Ustedes ven que ya cambia totalmente la visión del árbol cuando retocamos algunas líneas de gruesas a delgadas, como realmente la naturaleza, ¿no? Y ya que estamos con abstractos, vamos a hacer otro totalmente abstracto. Comenzamos con nuestro círculo base y posteriormente vamos a dibujar alguna especie de círculos en el perímetro. Vamos a ver, empiezo yo como si fueran tangenciales. Más que círculos, son óvalos, ¿sí? Óvalos libres. Voy a hacer 3 aquí. Y en este espacio voy a hacer otro, a lo mejor más pequeño, igual de este lado, más pequeño todavía. Y en este es el trazo generador. Ahora vamos a darle un poquito de calidad manejando una especie de nudos transversales en las partes más angostas, con una serie de líneas totalmente libres también.
Y para terminar vamos a hacerle su ramificación aquí en esta parte como si fueran tipo de escobas, ¿sí? Tratando de no pasarnos de los círculos y siguiendo la dirección de los mismos circulitos. En cada uno de ellos vamos a hacer lo mismo, del centro hacia los lados sin pasarnos del círculo y siguiendo la dirección del óvalo. Una vez terminado lo que viene siendo las escobitas o la simbología, vamos nosotros a retocar nuevamente el contorno. Y para terminar vamos a cerrar haciendo unos ovalitos o circulitos en el perímetro, como si fuera parte de las flores de este árbol, variando igual tamaño, fuerza de los ovalitos, sobreponiendo unos encima de otros, unos puntos, otros óvalos, otros círculos, diferente tamaño y grosor, intensidad de trazo, evitar la monotonía como es la vegetación. Y con esto, bueno, pues se termina otro tipo de arbolito abstracto, por así decirlo, ¿no? Pueden incluso retocar algunos trazos siguiendo la forma para que se vea menos monótono lo que viene siendo el trazo. Y con esto terminamos otro arbolito. Vamos al que sigue. Dibujamos nuestro óvalo, nuestro círculo. Y ahora lo que vamos a hacer es un tipo de pino, ¿sí? Para lo cual vamos a hacer varios círculos concéntricos. Una vez que tenemos la red base, manejando incluso también algunas líneas concéntricas, vamos a manejar unas fuertes degradando hacia el lado contrario para enfatizar sombra. Por ejemplo, voy a empezar dibujando trazos fuertes en esta parte. Ahora lo que va a proceder es seguir con la misma línea pero una intensidad ligeramente menor para lograr una degradación hacia el lado opuesto. Procuren que la separación de la línea sea más o menos equidistante entre una y otra. Lo que va a variar es la intensidad. Igual paso al siguiente tramo, bajando un poco más la intensidad. Sí, la idea es que logren ustedes con sus trazos una degradación. Puedo incluso regresarme a dar más tonalidad en la parte donde yo considero que puedo bajar más la intensidad y irme con todo el círculo de uno por uno hasta lograr el volumen necesario. Bien, si ustedes se fijan, ya se logró un poquito lo que viene siendo la degradación de fuerte a tenue del lado opuesto. Pueden darle las pasadas que ustedes deseen para conseguir el efecto. Es a base de líneas concéntricas, no importa que de repente se nos crucen, esto daría la sensación aún más de ramas. Y con esto terminamos el siguiente arbolito. Vámonos, que sería un tipo de pino, ¿no? Vámonos con el que sigue. Ahora vamos a hacer otro algo similar, otro pino, otro tipo de palma. Nuevamente hago mi círculo. Voy a hacer unas 3 o 4 nada más concéntricas. Y lo que voy a hacer ahora es un tipo de ramificación en óvalos, desde el centro también, como si fueran florecitas. Igual tratando de manejar un poquito más oscuro un costado
Con su lápiz ustedes pueden lograr que estas ondas queden más intensas de un lado que de otro. El chiste es lograr la misma degradación de oscuro de un lado a claro del otro lado. Igual, si queremos enfatizar más la sombra, podemos volver a trazar óvalos, tipo de óvalos muy alargados, y disminuyendo la intensidad hacia el lado donde ya no queremos lograr esa sombra, ¿no? Nuevamente la sobreposición de trazos es lo que nos va a hacer la intensidad. Si ustedes se fijan, ya conseguí que el lado inferior izquierdo fuera un poquito más fuerte en sombra que el lado superior derecho. Con esto conseguimos otro arbolito. Dibujamos nuestro círculo. Y lo que vamos a hacer ahora es dibujar como hojas, tipo hojas. Desde el centro o de un costado, no importa que no sea exactamente el centro, pero voy a sacar esto. Incluso puedo pasarme ese lado opuesto haciendo un tipo de hélice o de 8 muy alargado. Pueden invertir del otro lado y cambiarlo también hacia el opuesto. O se pueden ir de una por una. Y luego vamos a sacar otras al centro de cada uno de los espacios. Si una vez que tenemos ya generado pasamos a darle calidad. Vamos a darle calidad a este tipo de palma también abstracta, pues simplemente poniéndole sombras. Vamos a darle calidad, sombra, tipo sombra de un costado. Siempre tratando de dar sombra en la misma dirección. Sí, ya va a haber un momento en el que cambie de dirección. Y enfatizamos primero las principales y posteriormente le damos a las secundarias o las más pequeñas. Recuerden, trazos más fuertes, más oscuros que enfaticen las sombras. Y para terminar vamos a manejar líneas centrales y contornear probablemente algún elemento que nos haya quedado un poco tenue y que queramos enfatizar sin darle mayor importancia que a la sombra. Y con esto terminaremos también otro tipo de arbolito tipo palma. Vámonos con el siguiente. Sí, y vamos a trabajar nuevamente una palma. Ahora voy a hacerlo del centro hacia los costados, curveando ligeramente estos trazos. Y sobre cada uno de ellos voy a dibujar un tipo triángulo. Dejando un espacio entre uno y otro. Ese sería, digamos, nuestro trazo generador. Posteriormente vamos a marcar unas líneas al centro. Voy a empezar dibujando una por una. Empiezo en esta superior, curveo, ¿sí? Y luego voy a ir manejando este tipo de trazos en pico hacia el centro. Y así vamos a hacerlo con cada uno de los triángulos que tenemos, enfatizando también las líneas centrales con algunas sombras y dobles líneas. Podemos manejar también algo de sombra en cada uno de los triangulitos que hicimos previamente y trabajamos ya lo mismo en cada una de las hojas. En algunas de ellas podemos incluso manejar hacia el centro algunos trazos indicando doblez. Si hay espacio para hacerlo, y manejando una ligera sombra también. Y con esto ya terminaremos también otro tipo de palma, ya un poco menos abstracto, más simbólico, ¿no? Vámonos con la siguiente y penúltima.
Estos dos vamos a trabajar árboles un poquito más realistas. Círculo, base. Recuerden, es ideal hacerlo a mano porque yo no considero importante hacerlos con compás, porque la naturaleza no es perfecta. Bien, en este caso vamos a trabajar como si fuera un árbol semiseco, pero con esgrafiado o con tipo circulitos. Voy a empezar haciendo una ramificación al centro. Ustedes se fijan, estoy trabajando líneas muy sueltas, muy flojas, muy abiertas. Este no es necesario que lleguen hasta el fondo, hasta el círculo. Aquí puedo manejar otras ramas ya más sueltas y sin necesidad de que lleguen al círculo, porque esto sería ya un árbol un poquito más realista. Incluso las ramas no son rectas, son ramas totalmente libres, que no llegan incluso hasta el círculo. Les comento eso. Una vez que tengo ya lo que es la base hecha por trazos simultáneos, trazos varios, voy a pasar a darle calidad. Esta calidad voy a comenzar dibujando círculos o esgrafiado en la parte del perímetro. Un esgrafiado muy tenue, muy suelto, no rígido como acostumbran a hacerlo de repente. Incluso, como les comento, de repente algunos circulitos, algunos óvalos o puntos, todo el perímetro, pero donde hay ramas manejarlo más fuerte y donde no hay, pues unos que otros puntitos nada más. Un esgrafiado que no delimite todo el círculo como tal, ¿sí? Algunas partes fuertes, algunas partes muy tenues, otras se suspende, otras continúa, dejando una libertad en el trazo. Voy a retocar con algunos circulitos en algunas partes, incluso lo que viene siendo las zonas interiores también voy a dibujarles algunos, como si fuera un árbol seco visto desde arriba, pero ya un poco más libre. Una vez terminado lo que viene siendo el follaje ralo, vamos a trazar nuevamente nuestro tronco, igual con algún tipo de esgrafiado más circular y de fuerte, como siempre, de fuerte a delgado en algunas zonas. Esto va a darnos la sensación de un tronco. Sobrepongan mucho los trazos, ¿sí? Y suelten de repente esos esgrafiados. Algunos retoques, algunos puntos y terminamos este siguiente árbol. Algunas ramas sueltas, ¿sí? Manejen el lápiz de fuerte a tenue, suelten el trazo para que se vea de esta manera. Un poquito más follaje en los perímetros, resaltando también de un costado un poco más de sombra y de otro lado dejando luces para que dé volumen, ¿sí? Este tipo de retoques son muy padres porque levantan la figura, levantan el volumen. La sombra siempre va a dar volumen. Si ustedes se fijan, estoy trazándola mayormente del lado izquierdo inferior en una misma dirección. Listo, ahora sí terminamos, vámonos con el último y trazamos igual. Voy a empezar a dibujar como hicimos en el anterior. Les digo, son algunas ramificaciones muy libres y curvas. Incluso sobrepongo varios trazos para dar esa sensación de libertad. Bien, esto es el tronco en la parte inferior. Ahora vamos a hacer un árbol un poco más frondoso, también a base de esgrafiado.
puedo empezar a dibujar lo que es el contorno, pero lo voy a dibujar muy grueso. Vamos a empezar a dibujar. Ahora lo que voy a hacer es dejar espacios interiores muy ralos, pero el perímetro lo vamos a dibujar un poquito fuerte, indicando que este es un árbol que tiene mucho follaje. Engrosen y adelgacen, o sea, no manejen todo el perímetro igual, incluso en el perímetro no delimiten tal como tal, háganlo más libre. Esto es la base, esto es puede ser con HB o con 2B muy marcado, muy tenue, perdón. Y entonces sí, para lo que viene siendo la calidad cambiamos a nuestro lápiz 2B o 4B para dar sombreado. Básicamente lo que va a hacer es vamos a delimitar todo el perímetro de una manera libre, pero enfatizando nuevamente el desgrafiado con sombras que no se delimiten. Vean ustedes cómo yo suelto, trazo, vuelvo a soltar, trazo, suelto algunos puntos, vuelvo a tomar la técnica y voy manejando sombras en la parte inferior izquierda o la dirección que ustedes quieran darle la sombra, ¿no? Pero el perímetro, insisto, el perímetro no está delimitado como tal, o sea, se delimita visualmente, pero hay muchos espacios que están sueltos y otros espacios que ya manejo más fuerte, ¿no? Hago lo mismo con las demás manchas, perímetro abierto, cerrado, tenue, marcado, variar. Aquí si hay dos manchas, pues voy a sobreponer una y le voy a dar sombra en la parte inferior y en la parte de atrás a ambas. Cuiden el tamaño de la textura, también es importante que no hagan esgrafiados tan grandes, sino que se vea como una textura de ramas, de árboles, de hojas. Den un poco de textura con algunos puntos, algunos esgrafiados sueltos, ya en lo que viene siendo el follaje propiamente, y vamos a enfatizar lo que viene siendo la transparencia con los troncos. Me regreso ahora sí a dar calidad al tronco con el mismo tipo de esgrafiado o líneas muy marcadas, sobrepuestas, y soltando nuestras ramas hacia los lados. La textura de gruesa, delgada, nos va a dar siempre la sensación de ramificaciones reales. Suspendo en algunos y luego sigo con mis trazos. Saco algunas incluso hacia afuera. Vean cómo este tipo de ramificaciones nos da la sensación de transparencia o de espacios huecos en el árbol. Y con esto, bueno, tenemos ya todos nuestros árboles. Así quedaría más o menos nuestra lámina. Vean cómo hay árboles muy abstractos y otros un poco más realistas, pero todos tienen la idea de la sombra, de la volumetría que queremos lograr. Incluso en el perímetro de algunos pueden ustedes enfatizar más sombras, para darle más volumen. Bueno, y esto sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.